Hoy vamos a tener una conversación precisamente donde se va a abordar este tema y lo vamos a abordar desde el aprendizaje conectado, teniendo una conversación entre la teoría y la práctica, para la cual hemos invitado a los profesores Jimena Forero y Jorge Iván Zuluaga. La profesora Jimena, comunicadora social, periodista, magíster en comunicaciones y candidata a doctora en educación, profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y el profesor Jorge Zuluaga, físico, magíster y doctor en física, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia, y entre los dos vamos a tratar de hacer esa conversación entre teoría y práctica. La profesora Jimena nos va a estar hablando desde la parte teórica del aprendizaje conectado, y al final de la charla, la profesora Jimena va a estar conversando con el profesor Jorge acerca de esa práctica que el profesor ha ejercido en comunidades virtuales. En la mitad de este encuentro vamos a tener el lanzamiento de una plataforma que es la plataforma que hemos estado desarrollando para la gestión de comunidades virtuales de aprendizaje en la Universidad de Antioquia, que queremos presentársela e invitarlos a todos a hacer uso de ella. Entonces, pues bueno, no extendiéndome más, de una vez voy a ceder la palabra a la profesora Jimena para que nos salude y al profesor Jorge para que nos salude, y luego entonces empecemos con esa parte teórica. Profe Jimena, profe Jorge, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mari, muchas gracias a Udiarroba. Ustedes saben que yo amo Udiarroba y fue, digamos, la puerta por la que entré a todo este mundo que me apasiona en este momento, y pues me encanta compartir con el profe Jorge Iván, de quien había oído, su reputación lo precede y empecé a seguir en redes. Bueno, buenos días también a todos, a Jimé, a Marisol, a todos los que se conectan, y espero que tengamos una conversación bien sabrosa, muy sobre la línea del tema justamente que vamos a tratar. Pues yo estoy aquí terminando mi doctorado, o sea, sí, súper apasionada con el tema, como les decía. Yo estuve trabajando en Udiarroba y fue ahí donde dije, no, esto, estamos hablando de 2017, 2018, esto hay que estudiarlo, o sea, estamos haciendo muchas cosas, pero yo necesito entender mucho mejor. Y entonces me metí a hacer un doctorado en educación, justamente en la línea de educación y TIC, para entender mejor esta educación virtual. Y desde la perspectiva teórica, pues ustedes habrán oído constructivismo, cognitivismo, conductismo, en fin, pero cuando yo conozco el aprendizaje conectado, veo, es como si hubiera sido una revelación. Entonces, esto que les quiero contar yo, de lo que quiero que hablemos, es justamente cómo estas nuevas conexiones, este mundo de la comunicación digital, de todo lo que hacemos a través de redes, compartir, bajar información, publicar, nos ha abierto como un panorama completamente diferente que nos permite justamente establecer nuevos vínculos y conectarnos de formas diversas. Entonces, creo que esto para la educación y para las formas de aprender y de comunicarse es una revolución que debemos tener muy en cuenta para empezar a cambiar todo nuestro, ya no el chip, sino el sistema operativo completo, y empezar justamente a trabajar en estas dinámicas. Regálame la siguiente, Mari, por favor. Bueno, si uno dice aprendizaje en red o aprendizaje conectado, pues sería bueno que por el chat nos contaran como qué se les viene a la cabeza, porque digamos que yo desde que empecé a leer sobre este tema, asocio esto, conecto esto con un montón de ideas, pero cada uno de nosotros, eso es lo más chévere, hace conexiones diferentes, y en esa medida todo el tiempo estamos trabajando como una red neuronal de conexiones. No sé si ahí en el chat alguien nos ha contado qué conexiones hace justamente, por qué se metió a esta charla, qué esperaba conectar entre todo lo que venimos conversando. Porque esto es súper importante, claro, para las comunidades virtuales de aprendizaje, pero también para nuestra labor docente, porque nos ayuda mucho a entender en qué redes estamos trabajando, con quiénes estamos al frente. Entonces, muy importante pensar en esas conexiones. Dale a la siguiente, Mari, por favor. Miren ustedes estas diversas maneras como se está percibiendo el conocimiento ahora. Redes y respeto por el otro. Gracias, profe. Efectivamente, el conocimiento ya no es lo que le cabe a uno en la cabeza, ya no es sentarse a memorizar y aprenderse algo y repetir, definitivamente no.
Y aquí pues les traigo yo a Siemens, que es otro señor que desde otra perspectiva distinta al aprendizaje conectado, pero también en la misma línea, formula una teoría que él llama el conectivismo. Y entonces se pone a pensar cómo estamos manejando el conocimiento hoy y salen estos dibujitos, que es una manera muy variada de conectar asuntos desde, miren ustedes, la co-creación, las certezas, el caos, ya estamos como en una maraña mucho más retadora e interesante de este tipo pues, de dinámicas que suceden en estos entornos. Regálame la próxima, Mari, por favor. Y entonces, claro, ahí vienen nuestras conexiones. Hay temas y personas y páginas y aplicaciones que nos conectan con esferas mucho más amplias, con personas mucho más que nos dicen, por ejemplo, en esta semana hablaba con una profe que me decía, puede que yo no sepa, cuando a mí me preguntan, pero puedo saber quién sabe. Entonces ahí seguimos estableciendo unas redes súper interesantes entre información que nos llega por muchos modos y de muchas maneras, lo cual es muy distinto a lo que hacíamos antes cuando nos tocaba ir a la biblioteca, consultar el libro, entrevistar a la persona. Yo pues que vengo de la Facultad de Comunicaciones, hoy tenemos una diversidad de fuentes alrededor y en ese mismo sentido pues también tenemos unas redes que nos permiten mucha más flexibilidad para movernos y en ese sentido pues tenemos que aprender a optimizarlas y a utilizarlas, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Entonces, claro, después después de encontrar a Levi y a Siemens, que los dos hablaban pues como de este mundo de la virtualidad y de cómo nuestro pensamiento se conecta en unas redes y va, digamos, volviéndose desterritorializado y ahora tenemos una flexibilización del tiempo y del espacio súper interesante, aparece el aprendizaje conectado, muy en la línea de todo eso, pero de la mano de las teorías pedagógicas. Y entonces, claro, nos habla de todas esas posibilidades, pero desde el lado humano, es decir, lo que pasa entre nosotros con todas las conexiones que podemos, sí, justamente todas las oportunidades que nos ofrece la red, precisamente. Lo que pasa es que muchas veces como que nos atemorizamos y no sabemos cómo enfrentar todo ese mar de información y de posibilidades, pero realmente lo más importante es lo que pasa entre las personas a partir de todos esos entornos y cómo nos relacionamos con la tecnología, entre nosotros, con las ideas. Dale a la siguiente, por favor, María. Entonces, desde el 99, 98, 99 surge esta corriente del aprendizaje conectado. Levi venía trabajando en la inteligencia colectiva desde el 94, 95, y Siemens llega a esto como en los primeros años de la década del 2000, 2004, y uno se pregunta, entonces, ¿cómo provocar estas conexiones? Aquí el profe Jorge me dice, ¿dónde está tu micrófono? Hay un ruido por la fricción que distrae. Profe, el micrófono está en el computador. yo no soy como usted, que usted se ve que tiene allá su micrófono listo, la super cámara. Aquí el comunicador parece usted. Pero claramente si pensamos, sí, tiene todo un estudio total. Él es un TikToker porque ya ni siquiera youtuber. ¿Cómo provocar todas estas conexiones de las que yo vengo hablando? No hay un manual. Y eso digamos que puede ser asustador, pero también es súper chévere porque entonces cada cual tiene su forma. Justamente el profe Jorge tiene unas formas muy particulares de establecer esas conexiones y seguramente cada uno de nosotros dentro de nuestra personalidad digital que la estaremos buscando y en nuestras interacciones con los estudiantes en los cursos y en la universidad, en las reuniones, estaríamos pues estableciendo y buscando nuestras propias formas de establecer esas conexiones. Yo personalmente trato mucho, me hace pensar mucho en a quién tengo al frente, o sea, ir más allá de esas letritas que de las que los profes se han quejado tanto y saber esa persona que está ahí, que le gusta, en qué entorno se mueve, justamente para empezar a dinamizar espacios que no sean como más comunes a todos nosotros. Sí, Rubén, coincido. El profe, mejor dicho, físico, pero es un divulgador de la ciencia increíble. Regálame la siguiente, Mari, por favor. Bueno, y ahí es donde, claro, yo como comunicadora me pregunto, si tenemos todas estas estrategias, si la comunicación digital es la que está moviéndonos pues para compartir, cuánto compartimos al día, cuánto consumimos al día, cuánto creamos al día, y todo eso cómo se entrelaza en unas redes donde dibujáramos eso, yo les digo que haríamos un ejercicio muy interesante. Entonces, también en unos profes, hablando con unos profes esta semana en la facultad,
uno decía, no, es que yo veo a los chicos desanimados y entonces no quieren leer los documentos, pero abrió un espacio para la conversación y dejé a un lado el contenido. Muchas veces se nos olvida eso y estamos afanados que por cumplir un plan, por dar un contenido, y a la hora del test, si no estamos conectados con el otro, seguramente no va a funcionar. O sea, van a ponernos ahí el circulito y la letra, pero probablemente no estén asimilando nada. Entonces hay una invitación también a que esa comunicación sea humana, que nos vayamos más allá de las herramientas y conectemos a través de asuntos mucho más personales que nos logren, ¿verdad?, llevar a esos espacios que nos divierten, que nos hacen sentir como vivos en toda esta dinámica tan chévere que es la del conocimiento y la del aprendizaje. Regálame la próxima, porfis. Bueno, entonces miren cómo del aprendizaje distribuido social y en red aparece este vínculo entre Internet y cómo nos ayuda a que entre todos construimos conocimiento. Seguro en estos meses hemos experimentado esa sensación de que el uno hace y el otro pone y juntamos con este y entonces el otro llega y retoca las ideas y justamente ahí estamos haciendo aprendizaje conectado, estamos logrando una elaboración conjunta en estos espacios que son mucho más dialógicos, interactivos, conversacionales. Entonces pensar que un profe va a dictar la clase o que él habla y los estudiantes simplemente oyen en una actitud pasiva es, digamos, completamente aburrido para un entorno como este. La invitación justamente es a repensarnos esas formas para tratar de hacer esas construcciones colectivas, interactivas de conocimiento que puede ser mucho más interesante. Y bueno, aquí ya nos muestra Uderroa su sorpresa para ayudarnos con esta tarea. Efectivamente, digamos que entre estos aspectos teóricos que nos estaba mostrando la profesora Jimena, nosotros también partimos de allí para proponerles hoy el uso y la integración de la plataforma Mi Comunidad como una plataforma que propicia precisamente ese aprendizaje también en red. Y pues digamos que hemos pensado esta plataforma, como les decía ahorita, desde la concepción misma de Enseño Porque Quiero. Yo sé que aquí la mayoría de personas que están conectadas con nosotros hoy conocen Enseño Porque Quiero, han participado ya sea como ponentes o son seguidores fieles de la estrategia de Enseño Porque Quiero y siempre nos acompañan en las charlas, entonces ya saben un poco y comprenden ese significado de ese aprendizaje con otros, ¿cierto? De ese intercambio de conocimientos. Entonces, pues bueno, hoy queremos presentarles esta plataforma y lo estamos haciendo como acá en la mitad, un poco rompiendo este discurso que nos estaba contando la profesora Jimena sobre el aprendizaje conectado, pero porque queremos hacerlo justo en este momento para luego darle la palabra a esa conversación que va a tener el profe Jorge con la profe Jimena desde la teoría y la práctica. Y pues teniendo ya de base una plataforma que ustedes podrán usar acá en la universidad. Esta es la página inicial de la plataforma. Podrán iniciar sección en ella a partir de este enlace. La plataforma está vinculada con el portal, entonces pueden ingresar con los datos del portal universitario. Entonces este es el enlace de la plataforma y se los mandé por el chat. Y por acá van a tener ustedes las opciones para que luego profundicen sobre qué es una comunidad virtual de aprendizaje y qué es mi comunidad también, las políticas de uso, los pasos para crear la comunidad, algunas preguntas que desde ya hemos identificado que ustedes pueden tener al momento de usarla, y por acá tener la opción de iniciar sección, como les digo, con el usuario y contraseña del portal de la universidad podrían ingresar acá. Bueno, más que quedarme contándoles, ya ustedes pueden explorar más adelante la plataforma y mirar las posibilidades que tiene. Desde allí pueden ustedes tener ya un usuario personal y tener allí como todo su portafolio personal, su perfil, describir sus habilidades, proyectos, ya sea administrativos o de investigación o proyectos personales, también a nivel académico. También van a tener el espacio para tener comunidades como tal, grupos para socializar, para intervenir. Digamos que queremos que ustedes se animen también a ser administradores de comunidades
virtuales de aprendizaje y que nos escriban solicitando la creación de su comunidad virtual de aprendizaje. Eso sí, pues después de leer las políticas y los pasos pues para crear la comunidad, que ustedes revisen si esto sí es como lo que sueñan, pero creo que van a tener acá este espacio luego para ustedes intervenir y leer acerca de la comunidad. En este momento, digamos que lo que me interesa y lo que le interesa a UdeArroba en general es que ustedes conozcan que hemos desarrollado esta plataforma, que la plataforma es un desarrollo de UdeArroba, educación virtual, para poder darle continuidad a esa estrategia de dinamización de comunidades virtuales de aprendizaje y pues que digamos que la plataforma como tal tiene el objetivo de poder permitir la gestión de comunidades virtuales de aprendizaje y ha sido desarrollada con ese objetivo de promover la creación de redes horizontales de aprendizaje y de apropiación social del conocimiento en toda la universidad. Entonces, qué bueno pues que puedan disfrutar. Más adelante podremos recibir preguntas y comentarios al respecto de la plataforma. Incluso vamos a estar recibiendo todas las preguntas y comentarios en general de este encuentro al final. Entonces, al final del encuentro podemos recibir todas esas preguntas que de pronto les surjan, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, como de la misma plataforma. Incluso por acá hay varios compañeros de UdeArroba, precisamente dispuestos a poder responder inquietudes que surjan con respecto también a este lanzamiento de la plataforma. Y ahora sí, entonces, profe Jimena, profe Jorge, que comience esa discusión también entre la teoría y la práctica. Sí, el profe aquí nos va a contar de su experiencia en varias redes. Profe, ¿usted en cuáles está? ¿En cuántas está? Yo soy como un adolescente o un niño en estas materias, así que estoy en todas. Probando de todo, claro. Todas las formas de lucha, como decimos en la Universidad de Antioquia. Profe, pero entonces usted siente que tiene que expresar, comunicar la ciencia, vea, las influencers le dicen ahí. Oye, muchas gracias por los comentarios tan generosos, pero me da susto. Las redes sociales tienen también unos aspectos negativos. Como les digo, yo me siento como una especie de adolescente, pero definitivamente lo que pasa en mi caso es que creo que nos pasa a muchos, y lo decía como decía mi mamá o como decimos aquí en Antioquia, si yo no me estoy expresando, me salen avisos luminosos por los codos. Entonces, las redes sociales y esta idea de las redes han permitido que personas que tenemos ese problema podamos expresarnos continuamente. Eso ha permitido que salga una cocina de conocimientos asombrosa, porque yo estoy impresionado con el nivel que tienen algunas redes sociales. No se trata simplemente de tonterías, han salido cosas impresionantes. Incluso hace poco escuché a un premio Nobel decir que Twitter es el mejor foro académico en el que ha estado jamás, un premio Nobel. Entonces, bueno. La diversidad del conocimiento. Mari, Por supuesto. avanza por favor en la presentación y vamos con la siguiente. Ahí están las preguntitas. Porque es que, claro, el profe se ha aventurado incluso a mirar los lenguajes de cada red, porque cada una tiene, digamos, dinámicas distintas y no funciona igual Twitter a cómo funciona Instagram o a cómo funciona TikTok, ¿no? Es que ya TikTok son palabras de un histrionismo mayor. Estamos esperando aquí la preguntita que nos... Porque esas preguntas, claro, están conectadas justamente la teoría y la práctica. Mientras van poniendo la presentación, una de las cosas que me ha impresionado es que ha habido una especie de Big Bang creativo. O sea, como si súbitamente se hubiera abierto como una especie de fuente inagotable de creatividad, que a mí me parece que ha sido muy abandonada en la educación. O sea, promover la creatividad. Entonces, estas redes y el trabajo en redes, a mí me parece que una de las cosas poderosas que ha hecho es abrir esa canilla, ese chorro de creatividad. Pues, profe, usted justamente está respondiendo esa pregunta porque estamos hablando de aprendizaje abierto, educación expandida, tal vez la educación informal a través de todos estos canales, plataformas que la escuela formal, pues escuela, colegio, universidad no contempla, nos muestra ese boom para el que nosotros probablemente desde adentro no estamos preparados. Por eso chévere que un profe como usted se dedique a hacer también como esa, o sea, no tiene que estar uno matriculado en una universidad
para compartir todos esos conocimientos y conectar en otros espacios. Sí, correcto. Una de las claves que a mí me parece también muy positiva de esta idea del aprendizaje en redes, y se la leí por ella a Simmons, gracias por hacerme conocer las ideas de Simmons, es la idea de que estamos pues pasando como una era en la que la educación está menos como regida por autoridades centrales y se acerca más a la idea de una educación informal. O sea, la pregunta es, cuando yo publico mis cosas en Twitter o en TikTok, ¿estoy enseñando o simplemente estoy ahí expresándome? Y efectivamente hay que entender que el aprendizaje puede ocurrir ahí en un momento en que no hay, digamos, una estructura de clases, etcétera. Entonces, sinceramente, yo no lo hago con el propósito de enseñar, se los confieso, yo realmente lo hago con el propósito de expresarme, pero si eso conduce al aprendizaje, excelente. Porque uno ve también que la educación tradicional es como en una vía, ¿no? El profesor habla y el estudiante toma nota, pero esta construcción activa del conocimiento justamente nos muestra que es dialógico, o sea, nosotros también aprendemos todo el tiempo de los estudiantes. Lo que pasa es que eso hasta ahora era visto de una manera más informal, solo que la cocina, la canilla, esas metáforas que utiliza el profe, nos muestran justamente cómo es un boom, es una cosa así súper experimental. Esto es un gran laboratorio donde podemos, cada uno, además es que no sabemos qué va a pasar, no hay un guión, cada uno se encuentra con sorpresas todo el tiempo, agradables o desagradables, como decía Rubén por ahí. Sí, yo también pienso una cosa, y ahorita que hiciste la pregunta de qué era este aprendizaje en redes, yo pienso en la idea de que de todas maneras la interacción humana es un mundo de redes, ¿cierto? Y es una de las características de nuestra especie. Pero el peso, en matemática nosotros entendemos, las redes son un conjunto de nodos unidos por enlaces, pero el peso de cada nodo es muy distinto en la educación. Entonces hay un nodo, que es el profesor, que siempre tiene el mayor peso. Lo tiene por razones de las reglas de la interacción. Lo bueno de este aprendizaje en las redes sociales y, por ejemplo, a través de plataformas como mi comunidad, es que todos adquirimos como pesos similares. Y eso es muy chévere porque eso permite que de esos nodos que estaban apagados en la educación tradicional, pues emerja información e inspiración, que es lo que necesitamos realmente para aprender, que no emergía de ese nodo principal. Además que es que el peso que cae sobre un profesor o una profesora es muy grande. O sea, que recaiga solo en uno el peso de conseguir todos los medios, toda la inspiración, es muy complicado. Es excelente. Eso aligera también el trabajo de los profesores y las profesoras. Pero esa mirada matemática de los nodos y los enlaces, llevándola a la comunicación, también tiene que ver con esa identidad. Usted decía que a usted le salen letreros. Habrá quienes son más conservadores, digamos más tímidos con estos entornos y tendrán, o sea, no se meten a TikTok ni aunque les paguen, pero tendrán otra manera de reinventarse, que fue el verbo, pues, como de toda esta pandemia en los entornos digitales. Si quieres, Ya. Mari, pasa a la siguiente, por favor. Dale, profe. No, iba a hacer un comentario sobre los que dicen que no se conectan a TikTok, que va, son como los logros gringos. No dicen nada, pero todo lo escuchan, porque yo los he visto. Tengo amigos y tengo conocidos, hombres y mujeres, que toda la vida renegaron de las redes, pero no se pierden y siempre están diciendo, ay, vi tu videito, pero ¿cómo viste mi videito si no está en las redes? Están en las redes, pero están en silencio, porque hay que decir una cosa, y es que creo yo que el aprendizaje en redes, también el silencio cuenta como parte de la interacción, ¿cierto? Entonces, lo importante es que estemos ahí. Mari, puedes pasar la siguiente diapositiva. Esto, súper bien, esas de los ambientes personales de aprendizaje. Decía Laura en el chat que expresarse también es una forma de enseñar. Y por supuesto, porque hay personas que se expresan menos, pero con su manera de expresarse también están transmitiendo algo. Este es un concepto súper importante y ya vamos a ver el profe cómo lo maneja. Esto de los ambientes personales de aprendizaje o Personal Learning Environments, por la sigla pues en inglés, nos muestra que cada uno se mueve en entornos muy distintos. Entonces ya vimos que el profe en redes, en cuanto a redes, comunica a través de Instagram, Twitter, TikTok. Usted decía que tiene más, pero habrá otras de las que también consume información. Entonces cada uno de nosotros tiene, como seres vivos que nos movemos en estos entornos digitales para este ejercicio, tenemos que pensar en los ambientes de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el nuestro? Primero, hacer conciencia de eso es un ejercicio interesante. Yo de dónde saco información, cómo la manipulo, dónde la publico, en qué me muevo en este entorno.
y para los estudiantes, porque es que ellos también tienen sus propios entornos que van armando esos nodos que decía el profe y dándole protagonismo a esas nuevas germinaciones de nodos para quitarle el protagonismo al profe. Profe, cuéntenos un poquito entonces de su ambiente personal de aprendizaje. Pues yo, como creo que muchos de los que nos están escuchando, tú misma Jimena, pues soy de una era previa a la era de las redes y lo que he hecho es enriquecer las maneras tradicionales con las que yo aprendo con estas nuevas redes. Por ejemplo, yo hoy, ¿saben qué me ha pasado mucho? Que cuando estoy aprendiendo ya no puedo dejar de comunicarlo a través de las redes. Y entonces eso ha sido una manera de reforzar, como cuando uno toma notas en la universidad o cuando tomábamos notas en la educación tradicional, que a mí me decían, tome notas y después bótelas. No importa, lo importante es tomar notas, porque las notas te ayudan a afianzar lo que estás escribiendo. Además que como nuestro cerebro es como 70% corteza visual, entonces cuando tú haces pasar por la corteza visual el conocimiento, eso tal vez baja la memoria. Entonces, ¿saben qué me pasa? Que estoy aprendiendo, yo por ejemplo, a mí me encanta la historia, entonces estoy aprendiendo, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, y yo veo un dato bonito en un libro, y inmediatamente corro a Twitter a ponerlo. Entonces, al final, mis A notas, Twitter. a A Twitter, Twitter. a Twitter, mis notas están en Twitter, pero además, cuando pasa el tiempo, yo recuerdo el dato es porque lo puse en Twitter. Entonces, ese es mi espacio de aprendizaje, un espacio de interacción entre lo tradicional, los libros, las lecturas no convencionales y las redes para afianzar un poco lo que aprendo. Y Jaime nos estaba diciendo que hay que organizar el conocimiento. Sí, eso no es fácil, uno se vuelve loco entre tantas aplicaciones, plataformas, mejor dicho. El asunto es encontrar qué le sirve a uno, qué le gusta y ahí vamos abriendo camino lentamente. Mari, me regalas la siguiente, porfa, porque sí, claro, es muy importante sentirse cómodo. No se trata pues tampoco de, ay, tengo que hacer mis cosas y meterme a todas las redes. No, pues unos consumimos, otros consumen y publican como el profe, yo no soy tanto de publicar, pero ahí vamos identificándonos nosotros en este nuevo contexto. Miren esta definición que traigo yo aquí, es ya del año pasado, es un colectivo, o sea, ya es un grupo de personas, ya no es un autor, sino de personas que deciden escribir científicamente juntas, trabajar juntas. De hecho, luego de este colectivo salió una definición que cuestionaba esta definición, escrita por 44 autores, firmando con su nombre propio, pero ahí está lo bonito, entonces cada uno leyó y dijo, no, pero es que a esto le falta, no, pero es que a esto le sobra, no, pero es que qué rico meterle lo otro. Entonces, esa diversidad de perspectivas también, claro, nos puede enloquecer, pero nos puede enriquecer. Hay que mirar cómo las manejamos. ¿O qué opina usted, profe? ¿Usted qué hace con sus colegas físicos? Pues claro, digamos que la relación con los colegas y justamente y con los estudiantes, que a propósito, otra de las cosas que me parecen fantásticas de establecer todas estas conexiones es que se democratiza y empiezan a aparecer unos personajes en la educación que antes no aparecían. Hace poquito, por ejemplo, dicté una charla en Zoom. Bueno, digamos que Zoom todavía es un medio un poco menos democrático, tiene unas herramientas todavía en donde se centralizan. Pero dicté una charla en Zoom a la que invité a todos los estudiantes del instituto y apareció un profesor. Y yo dije, ay, fue pucha, un profesor muy respetado por mí. Y yo dije, ¿cómo dicto esta clase? Pero no, resulta que la presencia de él ahí en silencio, y ahí ahorita que decías, así uno esté callado, con solo dar un like, porque ahora el lenguaje de las redes también es ese, el lenguaje de los likes, tal vez es un lenguaje que se volvió binario, con solo dar un like, uno ya recibe un feedback que es chévere, con la presencia, la mera presencia de esa persona ahí, que nunca habría ido a mi salón de clase, ya con eso yo siento que estoy recibiendo un feedback que es muy interesante. Chévere, chévere, profe. Así nos sintamos intimidados, usted le hace, nos muestra que se lanza. Claro, claro que Mari, sí. ¿nos puedes presentar la siguiente, por favor? Bueno, miren, yo creo que esto es de lo más importante y de lo más difícil, la humanización de esas conexiones, porque yo creo que la queja generalizada en este periodo en el que migramos de la magistralidad del salón a la magistralidad a través de Meet o a través de Zoom o a través de Teams, ha hecho que mucha gente no prenda micrófono, no prenda cámara, esté por allá simplemente conectada y muchos profes dicen, pero yo cómo voy a empatizar, no siento empatía con alguien a quien no veo, a quien no oigo, de quien no sé nada. Entonces, profe, ¿usted qué cree? ¿Cómo humanizamos estas conexiones?
Sí, yo he tenido la experiencia, como todos los que nos escuchan seguramente, y tú, Jimena, de ese choque con la virtualidad, que nos tocó a todos, ¿cierto? Ya muchas personas que trabajan aquí, por ejemplo, con de arroba tenían experiencia en hacer esto, pero no, la mayoría no lo teníamos, y el choque de la deshumanización, digamos, de la educación virtual y el trabajo en redes es duro. En parte por la falta de un feedback a través de los rostros. Los rostros humanos son súper importantes para, para las personas. Sin embargo, yo a lo largo de estos 2 años especialmente, pero también en redes antes de eso, he empezado a aprender que se puede hacer una transición a un mundo donde la humanidad se expresa a través de otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Zoom, yo utilizo mucho Zoom, me gusta mucho esta plataforma. Aquí en Zoom hay herramientas para poner emojis, ¿cierto? Por ejemplo, un corazoncito, un aplauso, una carita sorprendida, ¿cierto? Y aunque eso no va a reemplazar los hijo de mil músculos que tenemos en la cara, ¿cierto? Ni va a reemplazar una expresión de aburrimiento, una expresión de sorpresa. La verdad es que mis estudiantes terminaron aprendiendo a usar esas herramientas para reemplazar sus caras en la clase. Ya no veía yo las caras de ellos, pero ponían caritas felices y yo me sentía bien. Entonces, yo creo que una manera de humanizar estas conexiones es como volviendo a pensar la necesidad de que necesitemos los mismos elementos, por ejemplo, en este caso los rostros, para sentirnos en conexión con humanos. Tal vez podemos mandarnos señales diferentes. Creo que eso es lo que hacen los likes y todas las expresiones, por ejemplo, que encontramos en una red como Facebook o ahora en mi comunidad. Justamente, profe, estaba yo tratando de mandar al chat, pero yo no sé por qué se los mandé a usted solamente, unos aplausos para mostrarle que yo justamente estoy de acuerdo con eso. Excelente, ahí lo vi. Quería contar tres maneras, usted ya nos contó algunas, hablando con los profes, porque en la facultad pues estamos tratando de meterle el diente a este tema. Un profe nos decía, no, es que cuando los vi tan desinteresados, pues como tan dormidos después de este paro tan terrible, tan largo, abrí un espacio de conversación. Entonces miren que eso no es ni sofisticado, ni la gran plataforma, ni tiene las herramientas que huelen, no, abrí un espacio de conversación, o sea, para hablar cosas diferentes al contenido de la clase. Otra profe, por ejemplo, nos decía que a ella le gusta mucho utilizar una plataforma, esa pues sí ama las plataformas, que se llama Flipgrid, que es como interacción en video. Entonces que ahí los conoció. Les puso un ejercicio para grabar videos e intervenir en los videos de los otros. Yo no uso Flipgrid, pero la quiero aprender. Y entonces ahí les vio la cara, les oyó las voces, les conoció las interacciones, pues como los intereses, y un poco se sensibilizó con ellos. Yo personalmente amo WhatsApp, aunque sé que hay muchos profes no les gusta, les invade los tiempos, les parece que cruzan una barrera pues muy delicada, pero al igual que usted, pienso yo que el GIF, que el sticker, que el emoji, ellos son de poner todas esas cosas. Entonces cuando uno en una clase involucra stickers y involucra GIFs y ellos se sueltan, entonces se ríen un poco y se baja como esa rigidez y ayuda un poco a humanizar como estas estrategias. Si nos regalas la próxima, Mari, porfa. Por aquí Esteban nos dice, más porque muchas veces en ámbitos virtuales abrir el micrófono y hablar, muchas veces se siente innecesario para hacer gestos o reírse o comentar algo pequeño. Sí, o siente uno que interrumpe, entonces mejor escribe por el chat, en fin, pues no es fácil. Profe, ¿usted qué piensa de esta caricatura que es adaptada de un meme? Me parece excelente. Oficial, tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismos. Lo curioso es que yo siento a veces que hay más resistencia del lado de los muchachos que del lado de los profesores. Es decir, inclusive cuando uno los invita a participar, se siente la resistencia. Yo creo que ahí que también existe la libertad, debe seguir existiendo la libertad de las personas que quieren ser realmente guiadas, ¿cierto? O en una etapa de su proceso quieren ser guiadas. Hay personas que tienen una forma de personalidad, que tienen una forma de vivirla, que necesitan esa guía. Entonces, yo soy, por ejemplo, de la opinión, desde mi perspectiva pues muy personal y desde la práctica, que hay que tratar de encontrar un equilibrio entre que el conocimiento lo construya cada uno, o que el conocimiento se construya en redes, y que también haya una guía. Hay que decir otra cosa, yo ya les había dicho ahorita, pues yo soy científico, entonces a mí me gusta mucho buscar evidencia en la ciencia. Una de ellas era lo de la corteza visual. Está lo otro que es, nosotros somos eminentemente una especie social.
Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas uno de los mecanismos que existe en la sociedad a través del cual se construye el conocimiento es digamos, los cuentos, las historias. Entonces, es importante que en este mundo no dejemos de contar historias, no dejemos de abrir espacios en donde un cuentero o una cuentera se siente y cuente una historia, porque todos deseamos también escuchar historias. Y yo así pequeñito, yo hice implementaciones de unas propuestas que tenía yo en mi tesis y eso, mejor dicho, interactividad y la herramienta y tal. Cuando volví a la facultad a dar clase, ¡ay! Estos muchachos entraron en pánico y eso que era un grupo pequeñito, pequeñito, y decían, no, no, profe, como que no podemos con tanto. Ellos querían el Meet, el Classroom, la clase sincrónica, no sé qué, entonces toca ir despacito con las herramientas que conocen y bueno, yo también creo, profe, que es que esas transiciones no son fáciles y los mismos estudiantes, claro, se resisten porque llevan muchos años aprendiendo de la misma manera y entonces, bueno, habrá algunos que sí son unos voladores, como profesores también. Otra profe en estas conversaciones que estamos teniendo en la facultad me decía, no, eso es mejor dedicarse a los estudiantes porque con los profesores como que ya no hay nada que hacer. Yo decía, bueno, no perdamos la fe. Aquí nos dicen por el chat, se favorece la interacción, ante el error en la respuesta se permite que el otro pueda refutar o reafirmar. Claro, la pregunta es una herramienta súper, súper importante que nos ayuda mucho en las clases, las famosas preguntas. Bueno, aquí viene una para que hagamos un ejemplo, justamente, cómo cambian los roles de profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted qué cree, profe? Bueno, como siempre, bueno, yo de todas maneras no hice la advertencia al principio que yo no soy pues un experto en educación ni en comunicación y les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta. Pero Pues, parece. por la experiencia. Gracias, gracias, querida. Pero sí les puedo contar desde la experiencia que he tenido. Yo sí trabajo mucho con WhatsApp. Todos mis cursos, en todos tengo un grupo de WhatsApp, tanto de educación formal e informal. Y una cosa que me ha parecido muy interesante de esa experiencia de utilizar medios como este, bueno, yo uso WhatsApp, Classroom, utilizo muchos medios precisamente por la necesidad que hemos tenido de crear estos medios por la misma gente que los pide, es que uno de los cambios interesantes que sufre la interacción es que hay participantes o supuestos estudiantes que se vuelven profesores. Entonces me ha pasado mucho que a veces se dividen los grupos y se forman subgrupos en donde hay un líder y sin que yo diga nada. Y ese líder con otras personas se van y estudian en profundidad algunas de las cosas que vimos en la clase. O ese líder empieza a identificarse y todo el mundo empieza a hacerle preguntas también a esa persona. Y eso me parece es una propiedad emergente de estos sistemas que es muy difícil que aparezca en una aula de clase. Claro. ¿Y cuál es el rol de profesor? ¿Cuál es? Entonces, yo me he ido convirtiendo lentamente en estas comunidades simplemente en un moderador. Soy un moderador que, eso sí, es un moderador como una especie de recreacionista. A ver, yo siempre les digo eso a mis estudiantes, yo soy como un recreacionista en este curso. Lo que hago es mantener como la altura de la motivación. Yo mantengo motivados, entonces me levanto por la mañana, nadie escribió nada antier y ayer, entonces tengo que escribir alguna cosa, si sea una bobada, ponerles ahí una trampita para que caigan y empiecen a discutir. Entonces, yo sí he notado ese tipo de cambios, los estudiantes subiendo a un rol más protagónico y el profesor convirtiéndose en un moderador de la conversación. Maravilloso, profe. Ahí estamos completamente de acuerdo porque justamente se habla de dinamizadores. Yo en mi trabajo de tesis decía dialectizadores, o sea, lo que necesitamos es mover la conversación, que participen, que esos muchachos no se nos vayan, que estén ahí, porque pues para hablar nosotros 4 horas a la semana, ¡ay, qué sueño! Pues pobrecitos los que tienen 8 clases al día, eso debe ser terrible. Aquí por Jaime nos dice, eso se favorece cuando se conforman grupos para talleres y diferentes tareas, claro, cuando ellos interactúan se ven dinámicas diferentes y Jorge dice motivando, corrigiendo y complementando, por Correcto, supuesto. eso es otro. Pero si ustedes recuerdan, mucha parte de la educación virtual se ha centrado en consumo de contenidos, uno solo, y eso también es muy aburrido. Pues hay maneras de hacerla, esa también será válida, habrá quienes quieran aprender así. Pero este asunto de la conversación, de la dinamización, del intercambio, es muy, muy, muy importante. Mari, si quieres nos cambias la... Bueno, esto aquí es
pretendía hacer una nube de palabras, quedó un poco cara de bombillo, cara... Pero Árbol de Navidad, básicamente, está muy bonito el árbol de Navidad. puede ser, pero básicamente lo que quería reflejar esa nube de palabras es que el aprendizaje conectado tiene mucha historia de lo que han venido construyendo hacia atrás, pues, por ejemplo, Illich, que hablaba de herramientas para la convivencia, o el aprendizaje abierto y distribuido en red del que hablábamos ahorita, o Freire. O sea, aquí hay como mucha, recogen todo lo que hablaba el profe ahorita de la democratización y esa nueva mirada como más horizontal del acceso a la información y al conocimiento. Si quieres puedes pasar, Mari, porfa. Claro, aquí Laura nos dice, el docente debe estar en un rol de acompañante en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sí, y también el profe decía ahorita, hay quienes todavía quieren que los guíen, que estén ahí como para darles una manito, pero entonces también la dinamización y el acompañamiento, porque estamos en una etapa de, como de articulación hacia un nuevo escenario. Miren que aquí en esta diapositiva justo sale lo que estaba diciéndoles yo del consumo de materiales, son esos autogestionables, los famosos cursos autogestionables o los MOOCs. Eso frente a las redes de relaciones interpersonales. ¿A usted cómo le funciona mejor, profe? ¿Usted qué cree? ¿Cómo me funciona mejor qué? Los cursos así de mandarles un repositorio para que los chicos consulten información solos, videos, documentos, o generar espacios conversacionales respecto a esos recursos. Pues, Jimé, yo creo que va a depender mucho del profesor, pero a mí personalmente me sirve más la conversación porque me encanta contar historias, o me encanta despertar pues como el interés a través de la conversación. También he trabajado con Moodle y he trabajado con cursos así autogestionados y me ha parecido muy difícil, por lo menos desde mi manera de vivir la relación con otras personas, encontrar la humanización. Eso sí me parece en unos espacios un poco donde se pierde la humanidad. Cuando no hay conversación, a mí me parece que se pierde la humanidad. Hagamos lo que hagamos una conversación, conversemos en algún punto. Recuerden que nuestros cerebros están muy ajustados a esa manera de trabajar. Y eso dice Siemens, profe, usted se ve que lo leyó muy bien. La Pues, conversación ¿para qué es la estudiamos mejor FEMI? forma de personalizar el conocimiento. Excelente. Por aquí Vanessa nos dice que uno como estudiante debe tomar la iniciativa de perder el miedo a expresar las ideas. Total, es que... Oiga, Vanessa, me parece que has dado en el clavo. Inclusive ese es otro rol que he empezado yo a tener gracias a mis amigos que son expertos en educación, que me lo han dicho, es el de despertar a los que no dicen nada en la clase, porque y esto es otro reto muy grande, Jime, y todos en la educación en redes, y es que creo que también es muy humano que se produzcan especies de monopolios de la palabra. Es decir, que hayan personas que participan tanto y esos monopolios apagan a los que nunca dicen nada, ¿cierto? Los apagan porque dicen, ¿yo qué voy a decir? Ese que está diciendo ahí está diciendo un montón de cosas muy interesantes, o esa que está diciendo ahí está diciendo una cosas muy interesantes. Los profesores hoy en estas comunidades tenemos que aprender a moderar el peso de esas personas que opinan mucho y empezar a subir a las personas que interactúan menos para que se suelten y para que se escuchen otras voces. Y es un trabajo muy difícil porque hay que saber mucho de psicología, hay que ser muy empático, porque el que monopoliza o la que monopoliza se siente herida, ¿cierto? O herida, y el que no se siente también un poco como empujado a hacer algo que no le gusta. Entonces, es un proceso de aprendizaje muy, muy difícil. A mí me ha tomado meses enteros tratar de manejar esa parte psicológica y me gustaría tener más formación académica para entenderlo. Pero estamos en la lucha, profe. Lo importante es no perder la fe. Sí, eso es cierto. Mari, me regalas la siguiente, porfa. Aquí Jaime nos dice que hay que preguntarles a los que no participan y darles tiempo. Es verdad, porque entonces necesitan también como... Exacto. ¿Saben qué descubrí yo? Es un descubrimiento pues como en la práctica. Solo mencionarles el nombre.
dar ejemplos, cuando uno da ejemplos de una persona, entonces uno mira en su, yo por ejemplo uso, como les digo, mucho Zoom, y a propósito eso me gusta mucho, que Zoom siempre me muestra los nombres de todos, eso no pasa en una aula de clase, me encantaría tener unas gafas de realidad aumentada en una aula de clase y yo tener el nombre de todos encima. Y ¿saben qué me pasa? Que cuando pongo un ejemplo de algo, yo digo, por ejemplo, imaginémonos que Joaquín, ¿cierto? O imaginémonos que Manuela hace esto, y eso, y se siente automáticamente como ellos ya no se sienten excluidos como de la interacción. Por ponerlos de ejemplo, ni siquiera que participen, simplemente que ellos son el ejemplo. Entonces, eso es una recomendación, pues me ha funcionado. O sea, es reconocerlos de alguna manera. Usted está aquí, Manuela, Felipe, Valentina. Y yo lo veo, yo la estoy Ajá. viendo. Usted no está ahí de incógnita, yo la estoy viendo. Y el nombre, esa Eso es muy es importante. fundamental, hablarles por el nombre. Miren aquí estos autores que nos hablan de 4 tipos de conexiones que tiene este aprendizaje en red o aprendizaje conectado. Porque es que, claro, son entre las personas, por supuesto, que es lo que vamos a hacer en mi comunidad, vamos a ver cómo nos conectamos ahí. Entre situaciones y contexto, esto tiene que ver mucho con lo que Jaime estaba poniendo en el chat, que nos habla de cómo las personas se conectan para usar el conocimiento. Hay contextos, hay estudiantes que viven con 8 hermanitos en la casa o yo no sé, y a veces hay tanto ruido, dirán que no tienen micrófono o no pueden prender el micrófono o están trabajando. Hemos visto que hay gente que está trabajando y asiste a clases. O sea, esos contextos de los estudiantes también es muy importante conocerlos. La infraestructura TIC. Aquí en la universidad sí que nos hemos dado cuenta de que muchos chicos están accediendo a clase a través de los celulares, porque en la casa o solo hay un computador o los utilizan los papás para trabajar, o no tienen computador, o se pegan del wifi del vecino, la red del lado, en fin, o sea, esos asuntos tienen mucho que ver también con este tipo de conexiones que estudia esta perspectiva. Y por supuesto las conexiones entre actores humanos y no humanos, eso ya, mejor dicho, nos habla, parece futurista, puro cyberpunk. No sé, profe, ¿usted cómo le ha ido con estas conexiones? Ay. Bueno, es interesante, por ejemplo, a mí me parece que llevamos años soñando con el surgimiento y diciendo que van a surgir las inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales ya surgieron hace rato. Es más, todos sabemos que en las redes sociales ya hay inteligencias artificiales de un nivel de sofisticamiento impresionante. Entonces, por ejemplo, uno de los actores no humanos más interesantes en las interacciones a través de redes es la inteligencia artificial de la red. En realidad, que hace parte del grupo y uno debe entenderlo, porque la inteligencia artificial de la red, por ejemplo, prioriza ciertos mensajes, hace que asciendan de pronto en la estructura del timeline en Twitter, etcétera, ciertos mensajes, etcétera. Y hay que saber que está ahí presente y que te está manipulando para también uno reaccionar a esos actores no humanos. Ahí estamos hablando pues de redes muy amplias. También hay otro detalle que quería mencionarles y es que hay otra manera muy importante de interactuar con las personas en estas redes, en estas comunidades, y es a través de los likes y las reacciones, que son muy importantes. O sea, yo soy, como creo la mayoría aquí, somos de otra época y somos reacios a dar un like. No, hay que dar likes, den likes. Especialmente si están en una red de aprendizaje y ustedes son protagonistas o son los organizadores, den likes, den retroalimentación porque la gente está esperando eso y eso ayuda a que sigan participando. Bueno, mientras pasa doña María la siguiente diapositiva, sería muy bueno recomendar la película Her. Yo no sé si usted se la vio, profe, que está en Netflix, hablando de esta inteligencia artificial y cómo aprenden de nosotros y nos dan exactamente lo que queremos, la publicidad de lo que estamos buscando, las páginas de lo que les dimos las pistas, que casi que terminan conociéndonos. Vea, Beatriz nos puso ahí un like, profe. Excelente, gracias Beatriz. Y también les recomendamos la serie El dilema de las redes sociales en Netflix. Muy importante, hay que conocer la reflexión que hace ese documental para precisamente no dejarse manipular de estas inteligencias artificiales. Profe, vamos con la siguiente pregunta. A la luz de las conexiones que hemos mencionado, ¿cómo va el futuro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la UdeA? ¿Usted cómo lo ve? Desde un área completamente opuesta a la mía, por allá de las exactas que yo estoy al otro lado. Pues desde del lado de la ciencia,
el futuro se ve bastante promisorio realmente. ¿Por qué? Porque, pues, de todas maneras, de la ciencia no, de las ciencias naturales. Es una manera tan artificiosa, porque entonces que las ciencias humanas y la comunicación no son naturales también. Vamos a llamarlos del lado del bloque 6 o del lado del bloque 7. Del lado de las ciencias, digamos que son cercanas a mi disciplina, en realidad yo veo pues un futuro realmente bastante promisorio porque de todas maneras creo que todas las ciencias se han valido y han utilizado por mucho tiempo el concepto de aprendizaje en redes y el concepto de las herramientas tecnológicas como apoyo del aprendizaje. No vayamos muy lejos, un journal o una sociedad como la Royal Society, pues es eso, era eso, era un sistema de aprendizaje en redes. Los journals y todo el sistema de revisión por pares es un sistema de construcción colectiva en redes. Entonces, ¿qué sucede? Al ser eso parte integrante de la ciencia, pues las nuevas formas de aprender hoy, que son aprendizaje en redes, son más compatibles con la forma tradicional de la ciencia y por la misma razón se puede aprender más fácil ciencia utilizando estas cosas. Es decir, la ciencia no se ha hecho, la ciencia no se hace en auditorios, la ciencia se hace en redes. Entonces eso es muy, muy, muy positivo. Por otro lado está el apoyo tecnológico para el conocimiento del universo. Es que el universo ya se nos escapó en complejidad. Ya aprendimos lo básico, ya hackeamos lo básico. Las siguientes cosas que tenemos que hackear requieren de la ayuda de la tecnología. Entonces, para mí, por ejemplo, hoy es mucho más fácil enseñar a programar computadores o enseñar cosas que tienen que ver con el uso de la tecnología utilizando las redes. Entonces, veo muy, muy positivo el futuro por el lado, como les digo, de mi disciplina. Y entonces miren que ahora con mi comunidad tenemos unos Exacto. Tronquitos Pastora en la virtualidad, en la digitalidad. Uy, qué bien. Para que se junten ahí a tomar tinto y a conversar y de una vez. Uy, invítame a ese grupo. Tienes un grupo de WhatsApp que se llama Tronquitos. Lo creamos en mi comunidad, profe. Deberíamos crearlo. Creemos una comunidad que llame Tronquitos, me gusta. Mari, nos regala la siguiente, por favor. Bueno, ahorita más atrasito creo que era Jaime el que nos hablaba de organizar el conocimiento y cómo este tipo de aprendizaje nos podría ayudar a hacerlo. Estos conjuntos de fenómenos son de los que los estudiosos del aprendizaje conectado se han ocupado. Entonces, claro, las relaciones humanas, ahorita, profe, que usted hablaba de los que monopolizan la conversación y los que no hablan, eso también es un asunto de poder, ¿no? Porque entonces es brillante y yo no tengo nada más que decir, o lo que yo voy a decir es una bobada, o mi pregunta nadie la va a entender, en fin. Ese es uno de los asuntos superhumanos, pues es que el manejo del poder y de otro tipo de emociones, por supuesto. Las TIC como herramientas que hacen posible nuestro acceso a la información. Claro, porque cada uno de nosotros dentro de esa búsqueda de cómo se siente cómodo y su identidad en la red, pues hace usos diferentes. Hay herramientas que salen para una cosa y terminan usándolas para otra, entonces, pues maravilloso. Yo no sé si usted, profe, ha visto que hay un profe de filosofía que utiliza retos, manda retos a través de Twitter. Entonces, bueno. No conozco los del profe de filosofía, pero sí conozco los del profe Ignacio Mantilla de matemáticas, de la Universidad Nacional, maravillosos. Y no creo que los creadores de Twitter hayan creado esa red para ese tipo de cosas, pero... Bueno, eso es lo mejor de las redes, que son pura sorpresa. Y eso también es súper, súper compatible con los procesos cognitivos humanos. La sorpresa es lo mejor para aprender, para emocionarse. El humor es sorpresa, entonces fantástico ese elemento de las redes. Y eso nos une con este último conjunto de fenómenos, el compromiso colaborativo, profe, porque es que muchos profesores se mueren de miedo de que la clase se les salga de las manos. Entonces tienen que, sobre todo profesores, claro, controlar y el tiempo y tal. Y entonces esa sorpresa y esas emergencias a veces los asustan. Y yo creo que uno, así como usted cuando nos dijo, cuando estábamos planeando esta actividad, usted dijo, no ensayemos, nos vamos de una sin planear nada. Esa también es una actitud interesante, justamente para darle espacio a la emergencia. Mari, ¿nos pasas a la próxima, por favor? Bueno, esto ya les había dicho, pues este autor que está aquí nos habla justamente de esa evolución del aprendizaje conectado, en el que Siemens también tiene mucho que ver desde el conectivismo por los MOOCs. ¿Se acuerdan que eso fue como un boom
no, educación masiva y cualquiera entra y en fin. Entonces, justamente nos muestra esas otras formas que estamos aprendiendo de relacionarnos con el conocimiento, con la información. Bueno, y habrá muchas maneras de hacer educación virtual, pero nos conectamos mejor por el lado humano. Yo estoy de acuerdo con usted, profe, la conversación es fundamental. ¿Me regalas la siguiente, Mari, porfa? Profe, ¿qué opina usted de estas características de los, aquí dicen tutores, pero ya hemos hablado de dinamizadores, animadores, en fin? ¿Cómo es que se le dice a los de las fiestas? Los Animadores, no, no, recreacionistas, recreacionistas. Muy bien. No, no, no. Me parece que es el tipo de cosas que deben hacer estos tutores virtuales. Aunque la emergencia me parece que es una propiedad que es espontánea, que sale, que no requiere roles. Incluso desde los sistemas complejos de la ciencia, de los sistemas complejos, la emergencia es una propiedad inesperada. El manejo de la sorpresa y de lo inesperado me parece que es una de las cosas que debemos reaprender los maestros y las maestras. Es decir, cómo manejar ese factor de incertidumbre. Ahora, lo que pasa es que no se trata de que saltemos de cosas, de un tema a otro tema al azar. No, uno también puede domar la incertidumbre, pero no oponerse a ella, no oponerse al hecho de que de repente puede el curso, puede la conversación dirigirse en otras direcciones, sino que usted la doma, después la vuelve y la trae. En todos los grupos de WhatsApp conocemos esa experiencia. Si todos hemos estado en grupos de WhatsApp y sabemos que la gente se sale por las ramas y empieza a mandar cosas, ¿por qué no podemos abrazar esas posibilidades también? Imagínense pensar así, convertir nuestros cursos en un experimento, en un grupo de WhatsApp, una especie de grupo de WhatsApp con un tutor o una persona que mantiene las cosas contenidas, pero que también las dinamiza cuando se apagan, porque los grupos también se apagan. Muy interesante, profe, sí, súper chévere. Justamente en esas conversaciones que hemos tenido en la facultad, hablan como mucho de este asunto, de la emergencia, de la disrupción, de ese reto que tenemos los profes. Yo creería que la flexibilidad es como la clave. O sea, no va para allá, pero los trae para acá, como tratando de recoger los intereses, pero para que no se le vayan muy lejos en el tema. De acuerdo. ¿Me regalas la próxima, Mari? Bueno, aquí ya estamos llegando al final de nuestras preguntas, profe. ¿Cuáles son los mayores retos que tenemos como profes en este nuevo contexto? Creo que un poco lo hemos abordado. Yo desde mi punto de vista, Jimena Forero, estoy pensando mucho en esa conexión emocional, cómo lograr que ese otro que tengo ahí de verdad me genere empatía, así no le vea la cara, así no le oiga la voz, cómo me busco estrategias para acercarme a él. Correcto, eso es un reto, me parece súper importante. Para mí el reto grande ha sido el que mencionaba hace un momento y es el de abrazar como la incertidumbre, de abrazar el hecho de que ya no hay, en un aprendizaje en redes, en un aprendizaje en comunidades, ya no existe propiamente hablando lo que uno llamaría un currículo, un sílabus, un temario. Hay que abrirse, hay que entender que alguna vez alguien también experto en educación me dijo que, por ejemplo, cuando una persona pregunta, hay que responderle en ese momento. Los profesores están muy acostumbrados, eso lo veremos en el capítulo 8, sigamos adelante. No, ese es el momento para responder la pregunta. Usted lo que puede decir, vamos a profundizar en el capítulo 8, pero respondan en ese momento. Entonces yo que vengo, como repito, muchos de nosotros aquí, de una academia muy organizada, etcétera, me ha dado muy duro abrirme a esas cosas y ¿saben qué me dio duro también? Esta es una cosa que me ha dado durísimo, la evaluación. Los expertos en educación nos tienen que enseñar cómo evaluar en redes. Yo sinceramente me he visto pues muy limitado en ese sentido y he aprendido lo mismo de estudiantes. Los estudiantes me lo han reclamado, me han dicho, profe, usted no puede seguir evaluando igual. Yo les digo, pero ¿cómo que no? Si yo soy el que manda. Y me han bajado del trono, me han bajado del trono. Entonces miren una cosa que hice este semestre, un experimento. Y les dije, bueno, entonces hagamos una cosa, yo les propongo la mitad de los retos y ustedes inventan la otra mitad.
Es decir, en un curso académico normal, ¿cierto? Interactuando virtualmente por WhatsApp, etcétera. No se imaginan las cosas con las que me salieron estos muchachos. Qué maravilla. Nunca me imaginé que ellos se pudieran autoponer problemas más difíciles de los que yo me podía haber imaginado y más interesantes. Entonces yo dije, ¿qué nota? O sea, hasta la misma evaluación podría enriquecerse con la interacción en redes, porque ellos mismos podrían proponer cómo evaluarse. Bueno, eso es la punta del iceberg, ¿cierto? Usted menciona su experimento, profe, yo voy a contar el que yo hice. A ver, cuente. Parecidito. O sea, yo puse una nota yo, obviamente con argumentos cualitativos, y les pedí que se pusieran una nota individual ellos, con argumentos cualitativos. Correcto. Y que también se la pusieran a los compañeros. Y promediábamos las 3 notas. Sí, eso es una cosa que puede pasar. Esa es una cosa, claro, es más, es que ahí es donde uno tiene que abrazar la emergencia. Pues para calificar a alguien, pues el modelo tradicional centraliza el criterio en una sola persona, pero usted, ¿por qué no le deja el criterio a una red? Que sea una red de personas. Oigan, yo no descartaría, y perdonen que haga esta propuesta, el día de mañana estar calificando por likes, ¿cierto? Es decir, por reacciones, por el nivel de reacciones que usted genera, ¿cierto? O sea, eso es un pecado mortal. Si a mí me dicen, usted va a calificar así un curso de física nuclear, y yo les digo, pues yo no sé si lo va a calificar así, pero tenemos que abrirnos a eso. Eso es parte de los retos que tenemos. Y nos pasa la siguiente, Mari. Hay un profe en mi facultad que dice que la vida no nos pone ni 5 ni 4. Excelente. Nos pone likes, profe. En cierto sentido nos pone likes o dislikes. Bueno, aquí vienen unas recomendaciones, un poco de lo que ya hemos venido hablando. Esto tiene que ser colaborativo, horizontal, un poco más de interacción. La diversidad es mágica, o sea, esos puntos de vista de los otros, en la medida en que nos iluminan nuevas perspectivas, nos abren esos nodos que el profe mencionaba ahorita. Es súper chévere porque nos conectan con los intereses de los estudiantes y nos amplían nuestro campo de conocimiento. Y eso requiere, pues, estructuras menos rígidas, no quedarnos solamente como en las plataformas que ya conocemos y en las que nos da la universidad, sino un poquito de flexibilidad, que es como lo que estamos llamando aquí. ¿Usted qué cree, profe? No, genial. Nosotros que nos llenamos la boca como ciudadanos del mundo y personas supuestamente muy educadas de que la diversidad, la biodiversidad y la diversidad de Colombia y somos en clase, ¿cierto? Creyendo que todo sea muy homogéneo. No, efectivamente, abrazar la diversidad. Una cosa que me ha pasado a mí también en mis experiencias en las comunidades es que cuando uno abre, pues como que toda la red se comunique, surgen puntos de vista muy interesantes que inclusive te obligan a reevaluar lo que pensabas. Y ahí yo tendría otro tip que me ha pasado. Citen a las personas y respondan a las personas que ponen los puntos de vista distintos. O sea, porque eso es bueno para... O sea, no solamente la diversidad se manifiesta por sí sola cuando se abren los micrófonos, sino que es que hay que promoverla. Y solo se promueve, porque es que nos pasa mucho, que si alguien hace una opinión que no está de acuerdo contigo, entonces lo mínimo que tú haces, lo más educado que tú haces es no decir nada. No, al contrario. En ese momento es en que tú intervienes y dices, qué tan interesante. O, como decía por ahí un amigo, interesante pero discutible, ¿cierto? Ya con eso tú generas una apertura muy bacana en la red. Inclusive la discusión, oiga, hay otra cosa, otro reto, mi apreciada Jimena y todos. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan colombianos y de creer que por estar en desacuerdo o discutir uno es malo? Que es una cosa que a mí me parece impresionante. Yo participo como en 27 grupos de WhatsApp. Soy muy whatsappero y he creado mis grupos. Y soy de los que, como dicen los españoles, toca pelotas. Perdonen la expresión del patriarcado horrible. Provocador. Sí, soy provocador. Me gusta decir, no estoy de acuerdo. Me gusta decir, no, lo que dijiste, no me gusta. Y me odian. O sea, yo me siento una persona medio odiada. Yo digo, pero ¿por qué no admitir eso? Yo sé que no es que me quieran, sino que admitamos también que una discusión y un desacuerdo hace parte de la dinámica social. Como tú lo decías ahorita, la dialéctica. Es que la dialéctica no es, no, yo no estoy de acuerdo contigo por esta razón. No, la dialéctica también es, hombre, no estoy de acuerdo. Esta es mi posición. Admitamos esa dialéctica sin violencia, eso sí. No, súper, sí, estar de acuerdo todos, qué pereza. Pues sí, es que el otro punto de vista nos revuelca la cabeza. Correcto. Por aquí Jorge nos estaba poniendo en el chat que la autoevaluación entre los estudiantes. Sí, auto, co, hetero, pues es que aquí estamos
experimentando. Redevaluación, hay que decir redevaluación, que la red los evalúe, y ellos son parte de la red. Exactamente. Mari, regálanos la siguiente, porfa. Bueno, estos principios del aprendizaje, creo que un poco los hemos abordado, que el aprendizaje es súper valioso y debería tenerse pues en el centro, que la responsabilidad es compartida. Miren que ya el profe dijo, suben la responsabilidad de estudiantes, baja un poquito la de los profes y compartimos espacios. Esperemos que en mi comunidad eso sea clarísimo. Dar tiempo a la construcción de relaciones, parecido a lo que dijimos ahorita del chico al que le hacemos la pregunta, o creo que era el profe Jorge que decía que espera que le contesten por el chat. Hay que tener paciencia porque estos vínculos apenas los estamos empezando a conocer. Bueno, que el aprendizaje es situado y contextual. Laura en el chat nos hablaba justamente de las experiencias significativas. Si algo para mí no significa nada, pues no lo aprendí, así de sencillo. La colaboración, el diálogo, la interacción, aquí pues. Y el último, miren esa 8, el facilitador animador es importante en el aprendizaje conectado. Entonces yo ya estoy que me meto en un curso del profe Jorge, no sé si sobre astronomía o alguna cosa. Bienvenidos, bienvenidos, tenemos de todo. No, sabes que tenemos una comunidad muy chévere de lectores, lectoras, lecturas, o sea, de libros, y es muy bacano porque no fue creada para como un curso ni como una comunidad de aprendizaje, pero al final lo que hemos salido es todos aprendiendo un montón de cosas de literatura, etcétera. También creo que es un reto bacano abrirse a crear comunidades. Porque, a ver, la pregunta es la siguiente, ahora el profesor, ¿quién es? ¿El profesor o la profesora es el que más sabe o el que tiene la habilidad de mediador, cierto? Y yo creo que esa es una cosa chévere. ¿Por qué no podría yo crear, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje de egiptología sin ser egiptólogo? Yo podría hacerlo pensando en la posibilidad de que yo, con mi pasión por lo que siento por ese tema, que no sea mi experticia, pues pueda moderar una conversación, incluso traer egiptólogos y egiptólogas a la comunidad. Hay que abrirse también a esa posibilidad. Porque es que incluso si estamos con una red, con tantos recursos, tanta información, tanto conocimiento, pues es que eso está ahí. Ya como profesores, no es que yo tengo el conocimiento, qué risa. Exactamente. Que lo organizamos, que lo dinamizamos, que los motivamos, es otro paseo. Pero correcto. Es verdad. Mari, regálame la próxima, porfis, que ya estamos aquí. Bueno, profe, ¿usted agregaría alguna recomendación ya para pensar en mi comunidad? No, yo les diría, a ver, yo cuando supe de mi comunidad, pues lo primero que pensé, aquí voy a actuar como actúo en mis redes, en mis grupos de WhatsApp, es que la tienen muy difícil creando un Facebook académico, muy difícil. ¿Por qué? Porque existe Facebook y existe WhatsApp. Yo siempre he pensado que las redes sociales son tan impredecibles, entonces yo realmente les deseo muchísima suerte con esta iniciativa. La verdad, a mí sí me hacía falta en la universidad tener un espacio distinto de las redes sociales, pero también abrazaría la incertidumbre. Es decir, el hecho de que de pronto puede funcionar, puede no funcionar. Los invito a que creen comunidades en esa plataforma, a que muevan sus cursos allí, ¿cierto? Y también abracen la posibilidad de que no funcione y que de pronto la gente siga pidiendo conectarse a través de otras redes. Lo único que no, la única incertidumbre que no queremos es la incertidumbre climática. En este momento, las demás incertidumbres, ni climática, ni social, ni económica. Queremos un mundo predecible en las cosas, pues, que creemos que ya ha avanzado lo suficientemente la sociedad para que no sean impredecibles, pero las cosas de las redes y el aprendizaje, qué rico la incertidumbre, qué rico la novedad. Recuerden siempre el humor. El humor funciona es por la novedad, porque no íbamos a tomar los mejores aprendizajes del humor y nos los llevamos para la educación. ¿Qué nota? O sea, jaque los de allá y se los lleva para la educación. Sorprende a los estudiantes todo el tiempo con datos extraños que no se esperaban en una clase, no sé, de comunicación, en una clase de filosofía. Los memes, profe, que les encanta. Por ahí lo mencionaban. Meméfilos. No, y eso es una belleza. Ustedes, los teóricos de la comunicación, deben tener ahí material científico para estudiar con esos memes, cosa tan espectacular. Apenas están empezando. Pero muy importante pensar aquí en mi comunidad, usted lo decía, existe en Facebook, existe WhatsApp, y ya lo habíamos mencionado en otra oportunidad que conversamos, pero yo creo que para muchas personas que también le tienen miedo como a poner su información y sus interacciones fuera,
esta es una herramienta muy potente institucional para que, digamos, ya los más temerosos de esas plataformas y esas redes exteriores, pues desarrollen sus experimentos y sus interacciones. Maravilloso. Tal vez de lo que no hemos hablado, el profe Jorge lo mencionó un poquito, es de los saberes previos. Muchas veces subestimamos a los chicos y mentiras que chicos, chicas tienen unos saberes previos súper interesantes que nos ayudan con eso de la diversidad. Bueno, y es fortalecer la confianza y la reciprocidad, ya lo habíamos hablado y yo les había hablado de las herramientas para la convivencia. Qué rico que todas estas experiencias de trabajo colaborativo y de co-creación nos ayudaran a construir una mejor sociedad. Lo decía el profe Jorge ahorita, a entender que no por no pensar igual somos enemigos y vamos a terminar agarrados. No sé, profe, si usted tiene ahí algún... No, definitivamente, me parece que lo necesitamos más que nunca. Yo creo que ese es otro reto también bacano, no satanizar tanto las redes. Las redes tienen un lado negativo muy, muy complicado. Véanse el documental en Netflix, el dilema de las redes sociales, pero tienen un lado positivo que a mí me parece impresionante y que pueden ayudar, por ejemplo, en esto que mencionas, y es decir, ayudarnos a mejorar la convivencia entre nosotros. Y creo que lo han hecho, lo han hecho. Yo realmente, de la misma manera que he perdido amigos en redes, he ganado. De verdad, profe, no Sí, lo puedo claro. creer. Yo creo que todos lo hemos tenido. Algunos amigos se van sin decir nada. Esos son los mejores. Digo, esa es la mejor experiencia porque uno no le duele tanto, pero se van. Ellos desaparecen, dicen, yo no sigo más a este señor que dice estas cosas y que dice, no sabía que pensaba eso. Pero hay otros que llegan. Y yo a veces he descubierto que yo sé que la experiencia de tener buenos amigos en la vida real es muy positiva, pero a veces también se crean vínculos muy bacanos. Y el tema de la convivencia hoy en día en este mundo tan complicado en temas sociales, políticos, es tan difícil que qué bueno poder aprovechar el poder de conexión de las redes para mejorar eso. Pero definitivamente la manera de hacerlo, hombre, es que yo creo que todos somos adolescentes. Yo sinceramente, yo digo, algún día seré un adulto en redes, algún día. Todavía me siento muy, muy niño, muy pequeño, pero creo que estoy madurando un poquito. Entonces, cuando maduremos todos, van a ser super herramientas también de reparación de daños que hemos hecho poderosísimas. Mire ese número 4, profe. La formación de redes con un propósito amplio que les permita a los participantes actuar de formas diversas. ¿Eso es un poco lo que usted hace o no? ¿O es el mismo Jorge en TikTok que en Instagram, que en Twitter? Para nada, para nada. Que también a mí me parece que hay que abrazar esa diversidad personal. Yo no sé por qué tenemos la idea de que nosotros somos una sola persona. Yo tengo la firme convicción, pero es una convicción pues no basada en hechos, de que todos tenemos como 25 personalidades. O más. O más, y yo lo siento así. Yo en Twitter soy una persona, en Instagram soy otra, etcétera. ¿Por qué no abrazar también la diversidad dentro de uno mismo? Y darse cuenta de que uno es más complejo también. O sea, es un autodescubrimiento. Yo me he autodescubierto como lo hacen los adolescentes. Adolescente viene del adolecer, el latín que significa crecimiento. No lo digo en el sentido, porque yo creo que muchos pensamos que adolescente es una persona que adolece de cosas, nada de eso. Pero uno a los 11 años ya tiene el cerebro de una persona adulta, pero estamos creciendo. Entonces yo me he descubierto en redes, he descubierto cosas que no sabía y bueno, eso también podemos transmitirlo a las personas que participan en nuestras comunidades virtuales, ayudarles a crecer y ayudarles a descubrirse cosas que no sabía que tenían. Conexiones diversas, sí, profe. Sí, señor. Mari, si nos regalas la próxima, porfa. Bueno, ahora sí llegamos a mi comunidad. ¿Qué papel jugará mi comunidad en el contexto de la UdeA? Esperemos que uno muy importante, ¿no? Yo esperaría que eso floreciera un boom, el Tronquitos virtual, sí. Yo diría que no se sabe, que quiero que me sorprendan. Estoy más optimista yo, profe. No, sabes que esa es una buena cosa. ¿Por qué no reevaluamos el optimismo y el pesimismo por un optimismo y un... a ver, es que no quiero llamarlo nihilismo, sino más bien como un sorpréndeme. Sorprendismo, sorpréndeme mi comunidad. Sí. Okay.
Ahora, no se trata tampoco de sentarse con unas crispetas a ver qué A ver qué ocurra, pasa. a ver qué pasa. No, hay que construir, hay que ayudar a construir y abrazar que funcione o abrazar que no funcione. Ahora, decir que no funcione es una cosa muy extraña, porque ¿qué es no funcionar en el caso de una red social cuando se establecen un montón de vínculos que después no se rompen necesariamente? Entonces les deseo realmente mucha suerte y espero que de verdad algunos de los objetivos se consigan y que la emergencia incluso lo haga más poderoso de lo que se está pensando actualmente. Ojalá no se enloquezcan con tantas solicitudes. Mari, gracias. Pasa la otra, por favor. Bueno, aquí llegamos a nuestras ecologías de aprendizaje co-creadas. El circulito verde del centro es lo que nos propone la U. Entonces ahí estamos con la suite de Google, o sea, Meet, Google Docs, Drive, pero en torno tenemos lo que ya les había mencionado, esos ambientes personales de todos los que estamos involucrados, y esa riqueza es la que no podemos olvidar, y esa riqueza es la que tenemos que conectar con nuestros espacios de formación, sea para enseñar o para aprender, porque todo el tiempo estamos en doble vía, y si no, pues yo he aprendido aquí un montón de los comentarios, de las preguntas, y por supuesto del profe Jorge, que yo quisiera tener esas habilidades histriónicas. A ver, yo te invito, Jimena, a que grabes tu primer TikTok y después hablamos de habilidades histriónicas. Es que yo creo que es un asunto de autodescubrimiento. Yo estoy seguro que la mitad de los creadores en TikTok se descubrieron una habilidad que no sabía que tenía. Yo realmente soy en TikTok lo que soy en mis clases, ¿cierto? Pero sí sé que hay mucha gente que se ha descubierto cosas muy bacanas. Entonces... Pues, profe, yo orienté un curso a través de WhatsApp en el doctorado, wow. implementando mi propuesta, y ahí hice en vivos a Qué través nota. de Facebook, pero Dios mío, tocaba respirar profundamente, eso no es así, pues de una con la camarita y tal, pero bueno, sí, es un reto, lo pensaré en TikTok. Oigan, y esa es otra cosa, no subestimemos algunas redes. El TikTok se subestima porque uno tiene una idea, como cuando uno subestima a un político o una institución, porque tiene una idea preconcebida pero la inteligencia artificial de las redes es impresionante. Ninguna red cada red es distinta y todas llevan sorpresas. Una cosa, por ejemplo, solamente lo menciono con TikTok. Yo también, pues cuando empecé con TikTok, yo dije, voy a meter aquí este mundo de muchachitos que bailan y resulta que la inteligencia artificial de TikTok te va seleccionando el material y hay creadores asombrosos. Yo soy impresionado. TikTok es un laboratorio de creatividad impresionante, inspirador. O sea, uno dice, pero yo me siento como limitado creativamente viendo a toda esta gente, pero también me siento inspirado por ella. No subestimen ninguna red. Bueno, yo me siento inspirada por usted, profe. Ay, gracias, y ahí me alegra le quiero mucho, preguntar Jimena. a Mari y a los chicos de mi comunidad si mi comunidad puede integrar, embeber todos estos recursos y estas redes, si van a conversar o cómo va a ser la cosa. Se está trabajando allí, de pronto si Mario quiera complementar, pero sí hay algunas redes ya que incluso la plataforma tiene por allí como posibilidad de conectar. Tenía la posibilidad de conectar con WhatsApp, con Instagram, pero no, digamos que estamos en la etapa de desarrollo, en la etapa inicial. No presione, no presione. Entonces todavía no podría comprometerme del todo. No sé, Mario, si ahí tienes algo por complementar. Mario es uno de los desarrolladores que están en la plataforma. Hay integraciones entre redes sociales, ¿cierto? LinkedIn, Facebook, Instagram, pero es de compartir contenido, ¿cierto? Yo puedo compartir contenido de mi comunidad en Instagram o en Facebook, ¿sí? Tal como se podría hacer en otras redes. Una sugerencia de desarrollo, Mario, que a mí me ha pasado mucho. Yo estoy en varias redes gracias a eso. Y es que cuando, por ejemplo, se comparta un video de YouTube, haya una previsualización del video en la plataforma. O sea, que no solamente aparezca el enlace. Lo mismo cuando uno comparte de pronto una página web, aparece una previsualización. Porque si hay algo bueno del trabajo en redes, es que las redes están en redes, ¿cierto? Las mismas redes forman redes. Entonces, si mi comunidad se integra de forma muy natural a Twitter, a Instagram, a Facebook, eso va a ayudar eso va a hacer que la gente la use más, perdón, se sienta más cercana a esas otras redes. Y nos conecta. Exacto. Súper. ¿Puedes pasar la siguiente, Mari, por favor?
Estoy por aquí llenando mi perfil en mi comunidad. Vamos a ver, pues. Ah, súper bien, profe. Súper. Está haciendo la tarea. Claro, Está claro. haciendo Pues, la tarea el profe. quedar ejemplo. Muy bien, yo lo haré próximamente. Excelente. Bueno, si quieren hacer preguntas, si tienen alguna duda, aquí estamos atentos para conversar entre todos. Sí, yo creo que este es el momento para recibir los comentarios, las preguntas. También si quieren activar el micrófono, nos pueden alzar por allí la manito y les damos la posibilidad también de activar el micrófono y conversar acá con los profes. Ahí veo un comentario de Beatriz. Muchas gracias por las flores. Somos grupo de apoyo. Por acá Beatriz nos dice, excelente conversación, me identifiqué un montón con lo que compartieron, me encantan las reflexiones que propiciaron. Mil gracias Beatriz. Ella fue una de las que sufrió mi curso de WhatsApp. Pues parece que no sufrió tanto porque está aquí. Es profe, colega de periodismo. Hasta que Beatriz García, yo veo, ¿es Beatriz? Ah, un placer. Sí, señor. Ah, Beatriz es una amiga conocida, claro, Beatriz. Placer, saludos, Beatriz. Ah, la divulgación de la ciencia, ahí tiene Claro. un cisteño. Ella es la profesora del curso de periodismo científico. Buenísimo. Súper, bueno, yo no sé, por acá mientras que vamos recibiendo comentarios o preguntas, yo creería que podemos ir sacando algunas conclusiones como de este encuentro y relacionando con cositas que tenemos de mi comunidad. Una de las conclusiones que me parece importante como dejar acá en la conversación es que los profes han mencionado como las herramientas tecnológicas como medios y creo que es muy importante dejar eso claro, ¿cierto? Y reiterarlo, son medios. Y en el caso de la educación, realmente es un medio para alcanzar un fin. En este caso sería para lograr el desarrollo de personas íntegras y conocer, como decía el profe Jorge, como ese contexto, tanto contexto mundial para aplicarlo en el local como el contexto general para aplicarlo en mi desarrollo personal. Entonces me parece importante que lo comprendamos así, como esos medios que están allí apoyando ese proceso. Y otra cosa importante que me parece a mí como que es bueno rescatarlo y relacionarlo con el desarrollo de mi comunidad y con lo que nosotros nos hemos ideado con esta plataforma, es que pues efectivamente pensamos en poder generar un espacio que permita la comunicación horizontal, esa comunicación que acepte la diversidad de personas que hay allí, donde puede haber profesores, estudiantes, incluso administrativos, egresados, compartiendo sobre una misma temática y que cada uno de ellos pueden ejercer roles diferentes. No necesariamente todos van a estar como moderadores, ni todos van a estar en una actitud un poco de recibir y ya, sino que todos pueden aportar desde diferentes maneras. Hay quien puede aportar siendo participante y, como decía el profe, apoyando con comentarios, con likes, con algún tipo de reacción. Desde esa misma participación ya uno se siente como, si yo estoy compartiendo un conocimiento y alguien está allí reaccionando a lo que yo estoy compartiendo, creo que me voy a sentir grato y voy a querer compartir más conocimiento. Entonces, hay diferentes roles que pueden también desde mi comunidad crearse. El rol del administrador es ese rol del que crea la comunidad, el que hace la solicitud formal para crear esa comunidad, pero ese administrador puede estar acompañado de moderadores y los moderadores ayudan en ese proceso de dinamizar, crear foros, compartir contenidos, crear blogs también, digamos que ayuda a que el administrador también pueda digamos, llevar a cabo esa dinamización con todo el grupo que pertenezca. Y pueden haber también diferentes tipos de comunidades, que me parece importante mencionarlo. Hay comunidades que pueden ser comunidades privadas, porque en algún momento el profe decía, pues yo estoy, por ejemplo, con un grupo de investigadores, y ese grupo de investigadores puede tener unos trabajos muy concretos, en específicos, y unas discusiones que quieren generar entre ellos, tal vez. Están generando conocimiento y hay un conocimiento allí, un aprendizaje conectado, pero hay como una serie de elementos importantes para que alguien pertenezca a esa comunidad y por tanto puede que sea una comunidad privada.
¿sí? Digamos, pueden haber comunidades privadas también de personas que trabajan desde el área administrativa en la Universidad de Antioquia. Puede que venga alguien del museo universitario y nos diga, yo quiero acá una comunidad para todos los del museo, y en ese caso hay como un requisito, debes de pertenecer al museo universitario para ser parte de esa comunidad, pero pues hace parte de un tipo de comunidad. Pero habrán otras comunidades que son totalmente públicas, donde yo digo, yo quiero compartir el conocimiento con otros y no me importa si los conozco, si no los conozco, quiero que todos conversemos sobre este tema. Este tipo de comunidades son públicas y también son bienvenidas. Entonces la plataforma Mi Comunidad sí, pues desea poder establecer, digamos, ese espacio para esas comunidades donde yo diga es la comunidad de la Universidad de Antioquia, que creo era una de las cosas que hablábamos con el profesor Jorge cuando nos hacía la pregunta de, bueno, y esta comunidad que tiene de pronto de diferente, yo creo que una de las cosas es ese sentido de pertenencia, y es decir, hace parte de nosotros, es un desarrollo de la Universidad de Antioquia, y allí vamos a estar todos los de la Universidad de Antioquia. Entonces, de entrada, cuando creamos nuestro perfil, que es la tarea que está haciendo el profesor Jorge en este momento, crear el perfil allí, está creando el perfil para una comunidad que es de la universidad, y de entrada yo puedo empezar a publicar en el muro para toda la universidad, ¿cierto? Estoy con la Universidad de Antioquia, con los que activen la cuenta allá, todos son de la universidad, entonces ya me siento como, ay, hago parte de allá. Y cuando ya yo creo comunidades, puedo ejercer un rol diferente, no solamente soy participante, sino que yo ya estoy creando una comunidad, soy un administrador. Ahí sí les hago un paréntesis, es que por el momento vamos a estar ahí recibiendo las solicitudes para crear comunidades, pero ustedes no las podrían crear solitos, sino que recibimos las solicitudes para crear comunidades. Y ahí va la otra diferencia con otras plataformas como Facebook, como Instagram y demás, y es que van a tener el acompañamiento del equipo de UDARROBA para poder, digamos, ayudarlos de alguna manera a llevar a cabo esa dinamización con recomendaciones, orientaciones, también diferentes recursos que vamos a estar creando para apoyarlos en ese proceso, tanto de familiarización con la plataforma como de dinamización en sí, esos tipsitos y recomendaciones que les podamos dar nosotros a ustedes para poder dinamizar sus comunidades. Entonces, ese va a ser como también un toque diferencial, es que hay un acompañamiento de parte de la universidad para esa creación de comunidades. Y de aquí en adelante pueden surgir otro montón de cosas que no sé hasta dónde. Les cuento que acabo de publicarme aquí un videíto de TikTok en mi comunidad, y efectivamente don Mario y todos los desarrolladores, Marisol y todos los, se despliega el video en la plataforma. O sea, que ese es el tipo de integración que a mí me gusta, que yo solamente ponga el enlace del video en TikTok y que aparezca el video en la plataforma. Entonces, hice un experimento aquí activo, vivo, y funcionó. Excelente, me alegra mucho. Lo llaman el rápido, profe. María. Se llama hiperactividad y está medicada. Muy bien, excelente. Bueno, seguimos aquí entonces. De pronto, si hay comentarios, preguntas, alguna inquietud que podamos resolver en este momento. Profes, yo creo que como que todo quedó súper claro. Bueno, excelente. ¿O quieren experimentar, así como el profe Jorge? Ya están ingresando a mi comunidad a crear el perfil y a publicar. Muy seguramente ya todos están entretenidos entonces creando sus perfiles. Ya. Perfecto. Ya tengo mi primera amiga, mi primera solicitud de amistad. Ah, sí. O sea, no. Yo la hice. Estoy aquí solicitando a un amigo. No, a mí nadie me ha visto todavía. Entonces, no, adelante. Los animo a todos para que participen. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas ni comentarios, yo creo que lo que queda es agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando acá en este momento como espectadores, y también reiterar ese agradecimiento al profesor Jorge y a la profe Jimena por esta conversación tan amena entre la teoría y la práctica. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Jimé, un placer conversar contigo y gracias a todos. Que nos conozcamos presencialmente. Eso espero que pronto nos conozcamos presencialmente. Yo soy más bajito de lo que parezco, yo aquí me veo más alto. Un abrazo para todos, feliz tarde. Chao. Hasta luego, chao.